En este capítulo vamos a hablar sobre qué es un dominio y además vamos a comprar uno. De paso, vamos a recorrer algunos de los proveedores que se dedican a vender dominios y voy a darles algunas recomendaciones sobre cuál es la mejor opción a la hora de comprar un dominio web. Pero bien, ¿qué es un dominio? Un dominio es un nombre único que recibe un sitio web en Internet. Es el nombre de nuestra marca, de nuestro proyecto, de nuestra marca personal. Y este nombre es único a nivel internacional. No existen dos dominios idénticos. Pueden existir dos nombres con extensiones diferentes, pero no dos con la misma extensión. ¿Qué significa? Que yo puedo tener mi dominio edwinbravo.com, pero si existe otro Edwin Bravo en el mundo, no podría tener ese mismo dominio, es decir, el dominio edwinbravo.com. Puede tener edwinbravo.net, edwinbravo.org, edwinbravo.tv, etcétera, pero no el mismo dominio con la misma extensión. ¿Cuál es mi recomendación a la hora de buscar nuestro dominio? Elige un nombre bastante extraño y eso ayudará a que el proyecto, a que la página se posicione rápidamente en los buscadores. Pasamos al siguiente, que es recorrer los proveedores o cuatro de los proveedores que yo más o menos podría recomendar, siendo el segundo y el primero los que definitivamente les recomiendo. El primero es el que recomienda, por cierto, Adobe Portfolio, porque con ellos es que trabajan. Así es que vamos a empezar con GoDaddy y les quiero mostrar, por ejemplo, eh, un dominio Foto Estudios 555 para ver si existe. Vamos a ver. Lo está buscando, dice que sí existe. Y dice acá que si lo compro hoy, pago 0.01, será un dólar, pero sí debo contratar 2 años este dominio y me lo dejan en este precio. Pasados los 2 años, empezaría a pagar de forma anual $20. Esto es lo que yo le llamo letra pequeña. En tercer lugar, pongo a Vana Hosting. Vana Hosting es un súper y excelente servicio. Por cierto, yo tengo bastante tiempo de trabajar con ellos. Los precios, ¿cómo andan? Los precios son permanentes, no hay letra pequeña, todo es legal. Y vean que este es el precio anual por un dominio. Esto no varía. En segundo lugar, pongo a Piensa Solution. Piensa Solution es una empresa española. La interfaz no es nada bonita, por cierto, es bastante cuadrada a la antigua, pero mantienen una oferta de 2 por uno. ¿Qué significa 2 por uno? Compra o elige dos dominios y paga solamente 1 euro. Es decir, te regalan uno por un año y por el otro pagas 1 euro nada más por un año. Pasa el año y empiezan a cobrarte 10 euros por cada uno. Y la opción número uno, que yo recomiendo, es Namecheap. Namecheap es una empresa estadounidense muy seria. Es una empresa que cuenta con promociones. Por ejemplo, aquí mantiene esta promoción de $5.98 cuando es tu primera compra o cuando sos un usuario o cliente nuevo y mantiene muchas ventajas. Es una plataforma muy segura, yo la recomiendo y es muy fácil de configurar la conexión entre el dominio que compremos acá y lo que es una página. Ahí tiene los cuatro. Como te digo, los cuatro son buenos y ahora sí vamos a pasar a comprar un dominio, en este caso en Namecheap. En mi caso será, primero voy a iniciar sesión. Aquí ya tengo, creo que aquí me va a mandar un código de verificación. 93F. Ok, dice, y bueno, aquí hay un aviso, lo vamos a omitir. Aquí yo tengo un dominio que se llama avacademy.online, pero vamos a comprar uno nuevo. Vamos a irnos por acá a Domain Name Search y voy a buscar el dominio de Edbra Studio. Creo que este es.
ya lo tengo agregado. Sí, estaba haciendo algunas pruebas. edbrastudio.com. Vean que dice acá $5.98 con el código Newcom 598. Bueno, eso es para quienes compren por primera vez. Aquí me dice que cuesta 8.98 y cuando se renueve costará $14. Como yo ya lo tengo agregado, me voy a ir al carrito y aquí está. Yo le voy a dar aquí en Confirm Order y aquí me indica que quitan los detalles, el dominio cuesta 8.98, pero que se le paga 0.18 centavos de dólar a iCanFi. Este es una entidad responsable de los dominios web, Free Domain Privacy. Esto es sobre la privacidad de nuestro dominio. Es importante dejarlo tal cual. Aquí toda la información nuestra sobre a nombre de quién queremos que quede el dominio. Y aquí las formas de pago. Yo voy a hacerlo a través de una tarjeta. Voy a elegir tarjeta, nombre de la tarjeta. Aquí me dice ponga este número. Ok, sí, aquí está nuevamente. Y dice acá recordar esta tarjeta para futuras compras. Podría ser. Y aquí vamos a revisar, renovar automáticamente. Ok, recomendado que se renueve automáticamente. Todo lo demás recomendado. Guardar la configuración sobre el método de pago. Lo vamos a dejar que sí para que se renueve, es lo que queremos. Y le damos en continuar. Vamos a esperar que se haga efectivo el pago. Y listo, aquí dice que gracias por la compra. Aquí me llegó el mensaje a mi correo. Aquí me llegó la factura. Y aquí tendría mi nuevo dominio en Namecheap. Para verlo, tengo que venirme acá a Dashboard. Vean que está en inglés, pero yo les recomiendo que instalen esta extensión del traductor de Google y ahí lo tendrán.